Pensemos un momento en algo de todos los días, el café que nos tomamos en la mañana o el celular que usamos todo el tiempo. ¿Qué es lo que decide su precio? No es un número que alguien elige al azar. Detrás de cada precio hay una especie de tira y afloja, una danza económica súper fundamental entre los que quieren comprar y los que quieren vender. Bueno, en este análisis vamos a desglosar esa danza paso a paso, pieza por pieza, para que entendamos bien qué fuerzas son las que realmente mueven el mercado. Para entender esta historia completa, vamos a dividirla en 4 partes. Primero, nos vamos a poner en los zapatos del comprador, para entender la lógica de la demanda. Después, nos vamos a cruzar al otro lado, para analizar la lógica de la oferta. En la tercera parte vamos a ver el momento clave, cuando estas dos fuerzas se encuentran y llegan a un acuerdo en el famoso punto de equilibrio. Y al final vamos a explorar un concepto un poquito más avanzado pero clave, la sensibilidad del mercado, para ver qué tan fuerte reaccionan todos ante los cambios. Muy bien, empecemos a desarmar esto. Lo primero es lo primero. Vamos a enfocarnos en nosotros, los consumidores. ¿Qué es lo que pasa por nuestra cabeza cuando vamos a comprar algo? ¿Qué factores, a veces sin darnos cuenta, nos impulsan a decidir y nos hacen querer más de un producto y quizá menos de otro? Vamos a analizarlo con mucho detalle. Ok, la primera pieza del rompecabezas es entender bien qué es la demanda. Y ojo, aquí hay un detalle súper importante. No es solamente querer algo. Cualquiera puede desear un auto de lujo, pero si no se tiene el dinero para comprarlo, pues ese deseo no cuenta para el mercado de autos de lujo. La demanda real es la combinación de dos cosas, el deseo de tener algo y, muy importante, la capacidad real de pagarlo. Solo cuando se cumplen esas dos condiciones nos convertimos en un participante activo en el juego de la demanda. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Uno podría pensar que todo se resume al precio, pero como vemos aquí, la decisión de compra es como un cóctel con muchos ingredientes. Por ejemplo, el precio de bienes relacionados. Si el precio del café se va por las nubes, es muy probable que la gente empiece a tomar más té, que es un sustituto, o al revés. Si sube la gasolina, quizá baje la venta de camionetas grandes, que son un bien complementario. El ingreso es otro factor clave. Si nos dan un aumento, quizá dejamos de comprar la marca económica de algo y nos vamos por la premium. Y claro, no podemos olvidar los gustos y las modas. Un producto se pone de moda en redes sociales y de repente todo el mundo lo quiere, aunque su precio no haya cambiado. Cada uno de estos puntos tiene el poder de cambiar nuestro comportamiento. Y todo esto nos lleva a la regla de oro de este lado del mercado, la ley de la demanda. En el fondo, es algo que todos sabemos casi por instinto. Si vamos al supermercado y vemos que el precio de los aguacates se duplicó, lo más seguro es que compremos menos. Pero si vemos un letrero de 2 por 1, es muy probable que nos llevemos más. Esta relación, que es inversa, si el precio sube, la cantidad que compramos baja, y si el precio baja, la cantidad sube, es el motor que mueve toda la lógica del comprador. A ver, vamos a ver cómo se ve esto en números para que quede todavía más claro. Esta tabla, que se llama tabla de demanda, nos da un ejemplo perfecto. Imaginemos que estamos hablando de, no sé, rebanadas de pizza. Si el precio es de 5, como vemos en la primera fila, para este mercado es demasiado caro. Nadie compra. La cantidad demandada es 0. Pero miren qué pasa a medida que el precio baja. A 4 ya hay 2 personas que sí la compran. A 3 ya son 4. La relación es súper clara. Si bajamos a 1, la gente se anima y compra a 8. Y en el caso extremo de que fuera gratis, a precio 0, la demanda se dispararía a 10. Esta tabla es básicamente una radiografía numérica de la ley de la demanda. Y ahora aquí es donde pasa algo genial. Si tomamos cada uno de esos pares de números de la tabla, precio y cantidad, y los ponemos como un puntito en este gráfico, y luego los unimos, listo, obtenemos esto, la famosa curva de demanda. Y fíjense bien en su forma. Siempre va hacia abajo, de izquierda a derecha. Los economistas le dicen pendiente negativa, pero en palabras simples es el dibujo de la ley de la demanda. Nos dice que para vender más cantidad, o sea, para movernos a la derecha, el precio, en el eje vertical, tiene que bajar. Este es un punto importantísimo, así que vamos a ponerle mucha atención. Pensemos que la curva de demanda es como un camino que ya está trazado en una montaña. Si lo único que cambia es el precio del producto, lo que hacemos es caminar por ese mismo sendero. Si hay un descuento, es como si bajáramos por el camino. Si el precio sube, es como si subiéramos un poco. Pero, y esto es lo crucial, no estamos creando un camino nuevo. Simplemente nos estamos moviendo de un punto a otro sobre la misma ruta que ya existía. Pero, ¿qué pasa si cambia algo más de fondo? Por ejemplo, si un estudio nuevo dice que ese producto es buenísimo para la salud, eso es un cambio en los gustos. O si de repente mucha gente recibe un bono, eso es un cambio en el ingreso.
Bueno, en ese caso, ya no nos movemos sobre el mismo camino. El camino entero se desplaza. Como vemos a la derecha, si la población crece o el ingreso aumenta, toda la curva se mueve a la derecha. Eso significa que para cada precio ahora la gente quiere comprar más que antes. Un evento negativo, como una crisis económica, movería toda la curva hacia la izquierda. Este concepto de desplazamiento es vital para entender los grandes cambios en un mercado. Muy bien, ya hemos explorado un lado de la ecuación. Pasemos ahora al otro lado del mercado para ver cómo se va construyendo esto. Dejemos al comprador por un momento y vamos a conocer al vendedor. ¿Qué motiva a un productor a ofrecer sus productos o servicios? De una forma muy parecida a la demanda, la oferta no es simplemente la cantidad de productos que hay guardados en una bodega. No, es la cantidad que una empresa está realmente dispuesta y a la vez es capaz de vender en el mercado a diferentes precios. De nuevo, la intención y la capacidad de producir y vender son la clave de todo. Y del lado del vendedor, el precio también es solo una parte de la historia. Pensemos en un panadero. El costo de los factores es vital. Si el precio de la harina sube, pues cada pan le sale más caro y probablemente ofrecerá menos pan al mismo precio. La tecnología es otro factor súper poderoso. Si compra un horno nuevo que hornea el doble de rápido, su capacidad de oferta se dispara. Y claro, también influyen cosas como los impuestos que ponga el gobierno, la cantidad de otras panaderías con las que compite y hasta sus propias expectativas sobre si el negocio irá bien o mal en el futuro. Todo eso influye en cuánto pan pone a la venta cada día. La ley de la oferta es básicamente el espejo de la ley de la demanda. Su lógica es la de cualquier negocio. Los precios altos son un buen incentivo. Si el precio de un producto sube, venderlo es más rentable, y eso motiva a los productores a fabricar y vender más. Por el contrario, si el precio se desploma, la ganancia es menor y pues se pierde el incentivo para producir mucho. Así que aquí la relación es directa. A mayor precio, mayor oferta. Y esta tabla de oferta lo muestra a la perfección. A un precio de 0, nadie va a regalar su trabajo, así que la cantidad ofrecida es 0. Pero fíjense en la progresión. A medida que el precio sube de 1 a 2 y luego a 3, la cantidad que los productores quieren poner en el mercado aumenta de forma constante. Un precio de 5 es un incentivo tan bueno que están dispuestos a ofrecer 10 unidades. Y tal como hicimos con la demanda, podemos convertir estos datos en una imagen. Si graficamos cada par de precio y cantidad de la tabla, obtenemos la curva de oferta. Su característica principal es que siempre va hacia arriba, de izquierda a derecha. A esto se le llama pendiente positiva, y no es más que el dibujo de la ley de la oferta. Para que los productores ofrezcan más cantidad, necesitan el incentivo de un precio más alto. Volvamos a usar la metáfora de la montaña. La curva de oferta es otro camino que ya está trazado. Si lo único que cambia es el precio del producto, simplemente nos movemos a lo largo de este camino. Un aumento de precios como subir por el sendero a un punto más alto, donde hay más cantidad. Una caída de precios bajar por ese mismo sendero. El camino en sí no ha cambiado para nada. Pero si un factor externo cambia, como por ejemplo, si se inventa una nueva tecnología que hace más barata la producción, entonces el camino entero se mueve. Toda la curva de oferta se desplaza hacia la derecha. Esto quiere decir que, a cualquier precio, los productores ahora pueden y quieren ofrecer más que antes. Por el contrario, si el gobierno pone un nuevo impuesto a la producción, eso movería toda la curva hacia la izquierda, haciendo que la oferta se reduzca. Muy bien, ya tenemos las dos grandes piezas del rompecabezas. Por un lado, a los compradores, que quieren precios bajos. Por el otro, a los vendedores, que buscan precios altos. Son fuerzas que van en direcciones opuestas. Así que, este es el momento de la verdad. ¿Cómo es que el mercado resuelve esta tensión? Esa es la pregunta del millón, ¿no? ¿Existe algún punto mágico, un precio único donde la cantidad que la gente quiere comprar es exactamente la misma que la cantidad que las empresas quieren vender? La respuesta es un sí, y es fascinante. Y aquí lo tenemos. Ese punto, donde las dos curvas se cruzan, marcado con una E, es el punto de equilibrio. Es como un apretón de manos perfecto. A ese precio de equilibrio, y solo a ese, no hay compradores frustrados que no encuentran producto, ni tampoco hay vendedores a los que les sobra mercancía. La cantidad demandada es idéntica a la cantidad ofrecida. El mercado, en ese instante, está en perfecta armonía. Pero, ¿qué pasa si el precio está por encima de ese equilibrio? Pensemos en los adornos de Navidad el día después de Navidad. El precio sigue siendo alto, pero la gente ya no los quiere. El resultado es un excedente o un superávit. Las tiendas están llenas de productos que nadie quiera a ese precio. Esta situación crea una presión natural para que los precios bajen, a través de rebajas y liquidaciones, empujando al mercado de vuelta hacia el equilibrio.
Y el caso contrario es la escasez. Esto pasa cuando el precio es muy bajo, por debajo del equilibrio. Pensemos en los boletos para un concierto súper esperado o el lanzamiento de una nueva consola de videojuegos. Todo mundo quiere comprar ese precio tan bueno, pero hay muy pocas unidades. Se hacen filas enormes y esta escasez empuja el precio hacia arriba, ya sea por la reventa o porque la misma tienda sube el precio, buscando una vez más ese punto de equilibrio. Bueno, ya entendimos cómo funciona la danza, pero nos falta un detalle muy importante. Ya sabemos que si el precio sube, la demanda baja. La pregunta ahora es, ¿cuánto baja? ¿Baja un poquito o se desploma por completo? Para medir esa sensibilidad necesitamos un último concepto, la elasticidad. Pensemos en la elasticidad como si fuera una liga. Mide qué tan fuerte es la reacción de los compradores cuando cambia el precio. Hay productos inelásticos, como la insulina para un diabético. Si su precio sube, la persona la necesita sí o sí y la va a seguir comprando. Su demanda no se estira mucho. En el otro extremo hay productos muy elásticos, como un boleto de avión para ir de vacaciones. Si su precio se duplica, la demanda se puede caer al suelo, porque la gente buscará otros destinos o simplemente no viajará. Entender esto es fundamental para cualquier negocio. Y nos deja con una última reflexión. La próxima vez que estemos en una tienda, miremos cualquier producto y preguntémonos, si su precio se duplicara mañana, ¿lo seguiríamos comprando? La respuesta nos dirá mucho sobre su elasticidad.